incumplan y malutilicen la línea 1 del EQ 911. Aquí los detalles. Con corte a las 8 de la mañana de este 16 de abril, se han tomado 27.868 muestras para COVID-19, de las cuales 8.225 dieron positivo y 7.912 se descartaron. En los casos positivos, 6.617 se encuentran en aislamiento domiciliario estable, 199 están hospitalizados pero estables, 168 están hospitalizados con pronóstico reservado y se reportaron 403 fallecidos. También hay un registro de 632 muertos sospechosos de COVID-19. El gobierno sigue trabajando en mecanismos para mantener el control y evitar la aglomeración de personas. El COE Nacional incrementó los puntos de cobros de los bonos de protección familiar. Las personas no tienen que ir hasta un banco para cobrar estos bonos. Las personas pueden cobrarlo en 10.000 puntos en todo el país y con esta autorización en casi 15.000 puntos distintos en todo el país. Así que lo mejor es que vayan a sus propias tiendas de barrio. Y en este mismo sentido, se implementará una calendarización para el cobro de las pensiones jubilares. Las personas que reciben su jubilación la reciben en sus cuentas individuales, pero la podrán cobrar también directamente en la agencia bancaria con una calendarización. Es muy importante transmitir este mensaje para evitar que los ciudadanos se aglomeren en las entidades financieras. Tenemos que evitar las aglomeraciones. Además, por otro lado, el COE informó de una reforma al reglamento de sanciones durante la crisis. Esta sanción de $100 también se aplicará para las llamadas falsas al 911. En medio de la emergencia que vivimos, el 50% de las llamadas al 911 son llamadas falsas. Los entes de seguridad del Estado se mantienen y se mantendrán atentos para evitar el mayor número de contagios de COVID-19. Al día de hoy tenemos 1.026 detenidos por violar las condiciones de esta cuarentena. Tenemos 12.011 personas multadas con $100, 512 personas multadas con un salario básico unificado y 6.306 vehículos sancionados. Informó Carolina Basante. A un mes del estado de excepción decretado por el primer mandatario, la sociedad ecuatoriana ha ido experimentando nuevas formas de vivir su día a día. Las restricciones han ido en aumento también y el confinamiento se ha tornado más estricto. A continuación les presentamos la evolución de estas medidas que desde el Ejecutivo se tomaron para prevenir mayores contagios de la pandemia. En un país donde el pasado 16 de marzo se contaba con 58 casos confirmados de coronavirus, el primer mandatario decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional. Esto con el fin de evitar más contagios. Solo quien no tiene contacto con otros está completamente seguro de no haberse contagiado. Precisamente entre las medidas aplicadas dentro del estado de excepción estuvo el confinamiento. Para tal efecto, desde el martes 17 de marzo se suspendió la jornada laboral y un toque de queda que iniciaba a las 21 horas y culminaba a las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas a seguir funcionando. Dentro de las medidas restrictivas que fueron cambiando con los días, se mantienen algunas favorables para ciertos segmentos de la población, como grupos de salud, seguridad, servicios, comida y transporte de alimentos, quienes bajo un salvoconducto pueden realizar actividades durante el toque de queda. Todo el resto de actividades de sectores y de industrias tendrán que detenerse. En una carrera contra una enfermedad calificada como nueva y que le dio la vuelta al mundo entero, las decisiones para evitar aglomeraciones y por ende contagios también fueron cambiando. No hay permisos para eventos masivos, para eventos públicos, todos siguen limitados, siguen prohibidos. Así, para el 21 de marzo la restricción de la circulación cambió desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. A excepción de Guayas, que se mantuvo el toque de queda desde las 16 horas. Pero los casos de personas contagiadas de COVID-19 iban en aumento. Es así que para el 24 de marzo el Ecuador tenía 24 personas fallecidas y más de 1.000 contagios, razón que obligó al Ejecutivo a endurecer aún más la medida, dejando por consiguiente un toque de queda desde las 14 horas que se adoptó el 25 de marzo. A pesar de esto, la provincia del Guayas, al tener el mayor número de contagios del país, tuvo un trato diferente. Es así que se estableció como zona especial de seguridad a toda la provincia a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger la población y evitar el contagio del virus. El COE también autorizó a las Fuerzas Armadas
a el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional. La planificación operativa ya está en manos de las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, al adoptarse estas medidas, se podría decir al día de hoy que existe un balance positivo, porque se puede determinar, confirman, que la medida funciona. En esta situación, lo nuevo se enmarca en el uso del anunciado semáforo. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad. Que modificaría en un primer momento el horario del toque de queda. Se sabe que al menos hasta el 19 de abril, este se mantendría en rojo. Informó Javier Rosero. Y son varios los casos de personas que solicitan a las autoridades de salud que le den los cuerpos de sus familiares para poder darles sepultura y aseguran que aún no divisan los nombres de sus parientes en la página habilitada para la información. Desesperado, así se encuentra José Molina. Aún no tiene noticias del cuerpo de su padre, pues ya hace casi 2 semanas su progenitor falleció. Él y su hermana esperan que en la página web coronavirus.com se refleje el nombre de su familiar. Estoy desesperado, mi papá. No sé qué es lo que pasa, Dios mío santo. El cadáver de mis padres no sé que no registra en esa página web. Ya he pedido encarecidamente a las autoridades dónde está mi papá para darle cristiana sepultura. Solo solicita a las autoridades le den detalles para retirar el cuerpo y de ahí darle sepultura. Lo que pasa es que no sé, del día domingo del 5 de abril se lo llevaron a la morgue y hasta la vez no lo llaman a mi hermano porque dijeron que lo iban a llamar y hasta la vez, y mire, ya van a ser 2 semanas y hasta la vez no lo llaman. Yo quiero que esté el cuerpo de mi padre porque le quiero dar digna cristiana sepultura. Solo esa vez del día domingo 5 de abril que vino el policía, me hizo llenar un formulario y me dijo que llame al 911 llamado. Me indicaron que ellos no manejan eso. Pero este no es el único caso. Una mujer solicita a los encargados del hospital del Guasmo entreguen el cuerpo de su madre. Falleció de coronavirus hace 10 días y no tiene conocimiento de su cadáver. Y la señora obviamente pidió dónde está el cuerpo de la mamá. Nunca le contestaron, le dijeron entra a la página web de exactamente, y nunca apareció el nombre de ella. Iba al hospital y nunca le entregaron información que le permita saber el paradero del cuerpo de la madre. Buscan soluciones para este tipo de hechos, pues la espera los angustia. Le niegan la información del 5 al 10 días, 5 días no le entregan la información que la madre había fallecido, y después de esto 10 días, hasta el día de hoy 10 días de que no sabe el paradero del cuerpo de la madre. Informó Julio César Saona. En Riobamba, un joven entre 25 y 30 años fue encontrado sin vida y en estado de descomposición. El cuerpo fue embalado y trasladado hasta el cementerio para su respectiva inhumación. Dentro de esta vetusta vivienda abandonada en el sector del Parque Ecológico en Riobamba, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad. Según la policía, se encontraba en estado de descomposición. Se encuentra con antropofagia cadavérica, es decir, que ya se encuentra parte muy esquelética del cuerpo humano. Personal de criminalística y DINASED realizaron los trabajos de campo. Con todos los protocolos de bioseguridad, no se puede determinar las causas de su muerte, porque el cuerpo estaba cadavérico. La situación de la causa de muerte, eso ustedes saben que lo determina una necropsia o una autopsia, pero en vista de la situación y la emergencia sanitaria, se ha dispuesto por parte de la autoridad competente que se realice el procedimiento normal. Luego de varias horas de recoger indicios en la zona, el cuerpo fue identificado por una de sus familiares. Al parecer, habría estado desaparecido al menos 15 días. Estamos hablando de tal vez unos 15 días, tal vez un poco más. La antropofagia cadavérica es ya cuando efectivamente el cuerpo está demasiadamente putrefactado. El desafortunado joven fue embalado de acuerdo a los protocolos actuales, para luego ser trasladado hasta la morgue para su inmediata inhumación. En este caso es el embalaje total del cuerpo, el mismo que va a ser llevado ya al cementerio para su posterior inhumación. Mientras tanto, los uniformados fueron desinfectados, al igual que sus unidades, para posterior hacer lo propio en la zona por parte del personal del municipio de Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.
Y una persona que era trasladada por su familia hasta un centro de salud murió en plena vía a causa de un paro cardiorrespiratorio. Criminalística llegó al sitio y realizó el levantamiento del cuerpo y posterior sepelio. El cuerpo sin vida de un ciudadano apareció en las calles Guayas y Onceava Norte en la ciudad de Machala. Según testigos, el infortunado hombre venía acompañado por familiares, quienes trataron de llegar a un subcentro de salud ubicado a escasos metros. Los familiares lo han estado trayendo para hacerlo revisar en el subcentro porque dice que tenía unos dolores en el pecho. Y en el trayecto, justo ahí en ese lado, venían con dos personas más acompañándole. Parece que era la mamá y otro familiar. Y se les ha desmayado. Se conoció que la víctima falleció por un paro cardiorrespiratorio, pero según el jefe de policía, por la sintomatología que presentaba, se presume tendría coronavirus. El acta de defunción que fue emitida por el galeno de turno especifica que el ciudadano murió por un paro cardiorrespiratorio con posible presencia de COVID. Lastimosamente, al parecer, estuvo afectado en su salud y en el momento que estaba trasladándose a este centro de salud, pues fue afectado por este infarto, por este paro cardiorrespiratorio y fallece en la vía pública. Al lugar llegó personal de criminalística, quienes realizaron el protocolo de embalaje, ubicándolo en una caja para posterior llevarlo inmediatamente al cementerio municipal. Los procedimientos que ahora estamos adoptando a nivel nacional cuando se refiere a los casos de COVID o presunciones de COVID, el manejo del cadáver es rápido. Tenemos una red activada nosotros en el que acuden los médicos en primera instancia cuando se trata de la vía pública o de los domicilios. Acude un médico del Ministerio de Salud, extiende un certificado de defunción. Con ese certificado de defunción nosotros ya tenemos la autorización para embalar el cadáver. Funcionarios del Ministerio de Salud realizaron la respectiva investigación para posterior hacer el cerco epidemiológico a los familiares y vecinos si las pruebas hechas al occiso dan positivo para COVID-19. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Un hospital del día del municipio de Guayaquil fue abierto para atender a pacientes con síntomas de COVID-19. La apertura fue presidida por la alcaldesa Cintia Viteri, quien informó que mantiene reuniones con clínicas privadas para la asistencia de este tipo de pacientes. Se trata de la unidad respiratoria del Hospital del Día Jacobo y María Elena Ratinov, ubicado en el sector de Puerto Lisa, en el suroeste de la urbe. En el sitio se realizan atenciones primarias de salud para identificar a pacientes de COVID-19. Es decir, atender a los pacientes que tienen síntomas de COVID para ver en qué estado están. Si están en la etapa inicial, intermedia o grave. Ustedes han visto personas que han entrado aquí con síntomas. Ya solo con los síntomas nosotros los medicamos. Muchos casos llegan a complicarse porque no se actúa rápidamente. Y en el momento en que se agravan, ya el paciente no necesita cuidados primarios, sino que ya pasa a ser un paciente de necesidad de cuidados intermedios o intensivos. Durante la apertura, una mujer, quien era asistida por familiares, llegó con síntomas de coronavirus. Los médicos la atendieron inmediatamente, luego quedó ingresada. Mientras más rápido se capta el paciente, es mucho más fácil que el paciente responda a una terapia. Con un aislamiento en casa, con una buena hidratación, medicación adecuada, el paciente va a salir. Vamos a tratar de salvar vidas, porque no podemos dejar que los síntomas empeoren, en casa el paciente se quede, empeore. El municipio cuenta en total con 38 casas asistenciales, entre ellas 2 para pacientes de COVID. Además, otros 4 hospitales van a ser dedicados a las personas no COVID para atender diabetes, hipertensión. Estamos contratando ginecólogos también para las mujeres embarazadas. La alcaldesa informó que mantiene reuniones con 15 clínicas privadas para que también dispongan de triajes para pacientes de coronavirus y se les dé la atención del caso. Informó Jorge Salazar. Y en menos de media hora la Autoridad de Tránsito Municipal logró retener 10 vehículos cuyos conductores presentaban anomalías con los salvoconductos para circular dentro de la ciudad. El operativo se cumplió en la avenida Domingo Comín al sur de la ciudad de Guayaquil. En medio de la tarea,
detectaron la presencia de este automotor con algunas inconsistencias, entre ellas la placa mal ubicada y con un chaleco con distintivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El chaleco estaba sobre el asiento, entonces nosotros le vamos a retirar en ese momento el chaleco para que no pueda circular y portando este distintivo de la Comisión de Tránsito. ¿Este chaleco no le garantiza ni le autoriza nada, señor? No, para nada, en lo absoluto, ¿no? Lo único que necesitamos es controlar el número de placa, que es lo que tiene que circular el día de hoy. De su parte, el propietario del automotor intentó justificarse, pero los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal encontraron más irregularidades. Yo vengo trabajando, me sacrifico 12 horas por esta pandemia que tengo. Así es. Está bien que me... Y eso es admirable, nadie se lo discute. Y quisiera, no sé, que me colabore también como ser humano. Tengo a mi mujer embarazada, vengo comprando medicina también. ¿Y ese chaleco de la Comisión de Tránsito? Mi papá trabaja en la Comisión de Tránsito, eso lo estoy diciendo. Pero si gusta se lo lleva, no hay problema. Yo siempre me he regido la ley, amigo. Ni uno corresponde ahí, tome. Ni uno le corresponde. Ya, aquí hay una placa. Y la placa del carro. De su parte, el Departamento de Comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador dio a conocer que el chaleco que supuestamente pertenece a un miembro de la institución realmente es falso, que la prenda original tiene otras características y los distintivos se encuentran bordados. El carro de este ciudadano pasó a formar parte de los 8 autos y 2 motocicletas que fueron retenidas en menos de 10 minutos por hacer mal uso del salvoconducto que les permite transitar por Guayaquil. Pero ¿qué pasa? Que ese salvoconducto lo utilizan todo el día para hacer servicio de transporte personal y eso no lo vamos a aceptar. Eso es lo que hemos detectado en su mayoría de los casos aquí. Recuerde evitar la sanción respectiva, la cual asciende al 50% del salario básico unificado, menos 9 puntos en la licencia y además debe cancelar $8 por cada día que su vehículo permanezca en los patios de retención. Vamos a ser enérgicos en este tipo de control, no vamos a aceptar ningún tipo de excusa. Se respeta lo que dice el salvoconducto, lógicamente. Recuerde usted que el salvoconducto lo validamos nosotros, Policía Nacional y ATM. O sea, informó José Morales. Más de 150 sancionados por incumplir la restricción de circulación de acuerdo al número de placas se registraron el día de ayer solo en Quito. Las autoridades señalan que es una muestra de que la ciudadanía no está cumpliendo con las medidas. Avenida Amazonas y Tomás de Berlanga. Aquí se encuentra uno de los puntos fijos en donde la Agencia Metropolitana de Tránsito ejecuta los operativos de control vehicular. Según Francisco Arauz, director de fiscalización de la institución, lamentablemente la ciudadanía no respeta las restricciones. Bastó estar menos de 10 minutos y una motocicleta fue retenida. No tenía licencia y no le correspondía el dígito para circular. Al mismo tiempo, un taxi también corrió con la misma suerte. Se encontró que el señor tenía 4 llantas lisas. El señor estaba con el parabrisas roto, licencia caducada. En toda la ciudad existen 82 puntos estratégicos de control. Desde el 17 de marzo hasta el 15 de abril se han revisado 86.936 vehículos, de los cuales 3.872 fueron sancionados. Además, se retuvieron a 391 automotores. Solamente el día de ayer tuvimos 156 citados y 53 vehículos que fueron retenidos y enviados a los patios de retención vehicular. El motivo sigue siendo el mismo, el incumplimiento de los ciudadanos ante las medidas implementadas por el gobierno nacional. Salen cuando no les corresponde el dígito de su placa, no tienen salvoconducto o el salvoconducto no lo están utilizando, no hay una utilización correcta del salvoconducto. Cifras alarmantes que, a decir de las autoridades, reflejan una sola cosa. Sigue habiendo personas que no ven la importancia de la situación en la que estamos, que debemos cuidarnos todos, que debemos respetar todos, pero lamentablemente tenemos números altos respecto a sancionados y retenidos por el incumplimiento a la restricción. En Quito informó Adriana Rojas. Varios alimentos y algunos sectores de la capital registran un alza de precios, por lo cual la Intendencia de Pichincha, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron un operativo de control. Aquí los detalles.
Esta vez los operativos se realizaron en Cumbayá, Tumbaco y Pifo. Todos los organismos de control participaron en la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad por la emergencia del COVID-19. En las vías, agentes metropolitanos verificaron la restricción vehicular. Además, se custodiaron los espacios de concentración masiva y se evitó la proliferación de ventas informales. Los uniformados, en coordinación con la Intendencia de Policía, verificaron los precios de los alimentos. Varios establecimientos registraron un alza en algunos productos. La única sanción que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal es la prisión, y es una prisión que va entre 15 a 30 días. La justificación de los comerciantes fue que los intermediarios han elevado el valor, en especial de las hortalizas. Yéndose al mayorista, todo está caro por el carro, que no podemos entrar, todo eso nos cuesta la carrera y aquí el arriendo, todo eso. Sin embargo, la especulación no se dio en todos los productos. No, los precios están manteniéndose normalmente. Por ejemplo, en el ajo, la cabeza de ajo se siente que está más caro, lo que del jengibre también ha subido. Las papas no se mantienen antes. Luego de alrededor de un mes del inicio del confinamiento, en estas zonas de Quito se registran ciudadanos infractores. Se ha clausurado 2 establecimientos. El día de ayer incluso se clausuró un camal clandestino que estaba operando en la parroquia de Yaruquí. Esto mientras existen denuncias de robos y saqueos durante los toques de queda. La noche no hay quien cuide. Han abierto las puertas en Puembo, aquí también. Los cuales para las autoridades no tendrían sustento. Se hace el patrullaje constante acá, no hemos tenido estruches, no hemos tenido robos a personas porque se está haciendo cumplir la ley. Los operativos de control continuarán en todo el distrito metropolitano, informó Sofía Vintimilla. El Cabildo exhortará al sector productivo de Quito para modificar sus horarios y días laborables una vez esto superada la emergencia por el COVID-19. Además, se analizan nuevas medidas de circulación y adecuaciones para el transporte público. La aspiración municipal es reducir la capacidad del transporte público hasta un 50%, por lo que las autoridades planean incrementar las frecuencias de las rutas y disminuir los tiempos de traslado. Pero este proyecto solo se podría realizar con la ayuda del sector productivo. Estamos conversando con empresas de tanto públicas como privadas para que se activen los transportes institucionales. Las medias horas laborales o la ampliación de la semana laboral también es otra de las opciones que se está barajando y que puede resultar indispensable. Junto a varios cambios de estructuras viales. Y poner recursos en los sistemas de bicicleta pública para tratar de generar medios alternativos. Además de la implementación de nuevas restricciones de circulación para los vehículos particulares. Que hoy circulan 2 placas por día, mantenernos como estamos. Y varias modificaciones en el sistema de transporte público que garanticen que paradas, estaciones y unidades no serán un foco de contagio de coronavirus. En algo ya hemos empezado señalizando las paradas para que las personas puedan estar haciendo fila con por lo menos un 1,50 m de distancia. Por lo cual, el Consejo Metropolitano analiza los mecanismos para financiar estas inversiones al transporte público. 3 fondos emergentes que ya han sido habilitados suman una suerte de $20 millones para el manejo de la emergencia. Estudios internacionales determinaron que en un bus de 50 pasajeros, una persona con coronavirus contagiaría el 20% de los usuarios, informó Sofía Vintimilla. Mucha atención porque mañana estrenamos un nuevo espacio en que un especialista de la salud responderá a sus inquietudes sobre el coronavirus y entre otros temas también de su interés. Envíenos su pregunta por video a nuestro WhatsApp 096 95 85 650. Recuerde, mañana viernes en La Noticia. Y este lunes tendremos el segmento Oportunidades y Ofertas. Escriban a nuestro WhatsApp indicando también que estarán con aquellos segmentos para que ustedes puedan tener más información y puedan también participar. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Y ahora revisamos lo que ocurre en el mundo con la pandemia. El gobernador de Sao Paulo indicó que Brasil debe enfrentar 2 virus, el coronavirus y el bolsonavirus, siendo el primer mandatario el principal opositor del aislamiento social en medio de la pandemia. Brasil está luchando contra 2 virus, el coronavirus y Bolsonaro virus.
Con estas declaraciones, el gobernador de Sao Paulo mostró preocupación por la posición del primer mandatario en medio de la pandemia, el mismo que cuestiona las medidas de confinamiento y recalca que los daños económicos serán más graves que los de salud. Actualmente Brasil se sitúa como el primer país más afectado en Latinoamérica. A esto se suma la falta de pruebas rápidas en medio de 210 millones de habitantes. La tasa de detección del virus sigue siendo baja. Médicos de primera línea afirmaron que pese a recibir gran cantidad de casos sospechosos, solo se realizan las pruebas a pacientes que deben hospitalizarse. El coronavirus es muy agresivo, su evolución es rápida por mucho que hagamos, por mucho que demos todo el apoyo y muchos pacientes no resisten. Por su parte, el ministro de Salud en Brasil indicó que su actual desempeño como funcionario pende de un hilo debido a los roces y diferencias que mantiene con Bolsonaro. Eu deixo o Ministério da Saúde em 3 situações. Yo dejo el Ministerio de Salud en 3 situaciones. 1, cuando el presidente no quiera más mi trabajo. 2, eventualmente si me pega una gripa de esas y tengo que ser apartado por causas ajenas a mi voluntad. E tenho que ser afastado por forças alheias a minha vontade. 3, cuando sienta que el trabajo que hago no es necesario que continúe. Feito, já não é mais necessário que seja continuado. El ministro determinó el aislamiento social como la mejor medida para evitar mayores números de contagio. Esto pese a las críticas y diferencias que mantiene con el presidente, quien pide flexibilización en las medidas de restricción social. Expertos de un grupo de investigación en Brasil informaron que el número de contagios podría ser 15 veces más que lo que registra oficialmente, al menos 300.000 casos positivos. Hasta la fecha, las cifras de muertes en Brasil alcanzaron los 1.800 y los casos de contagios oficiales cifran en más de 28.000 positivos. Con realización de Caterina Aguirre, informó Sara Naranjo. Retornamos a nuestro país. Nuestros amigos televidentes han comenzado a enviar videos grabados durante el confinamiento y en la siguiente nota les mostramos algunas imágenes de cómo ellos envían los mensajes para que ustedes se sigan quedando en casa. Un mes sin poder salir de sus viviendas, sin jugar en los parques, pero aprovechan el tiempo para activar la cámara de los teléfonos de sus padres y así envían mensajes para aquellos que no creen lo peligroso del coronavirus y recomiendan permanecer en sus casas, como lo hace don Jaime Sotomayor y su hija Angie. ¿De qué nos estamos cuidando? Del virus. Ah, entonces si nos estamos cuidando del virus, ¿qué le vamos a recomendar? ¿Qué? Que tú y yo y todos nos quedamos en casa. O Bolívar Barragán, en Chillogallo, Quito, haciendo ejercicios con sus pequeños. Quédate en casa. Y en la misma ciudad las niñas Ayelin y Valesca. Quédate en casa. Todo va a salir bien. Quédate en casa. Y la oración de ese pequeño de Rocafuerte en la provincia de Manabí. Coronavirus y ya queremos salir de casa, que se vaya, que lo proteja. Mensajes alentadores y llenos de amor de estos infantes. Ellos nos sintonizan en cada una de nuestras emisiones y lo único que le solicitan a usted es no salir de casa porque se pueden contagiar con el coronavirus. Por ti, por mí, por todos nosotros, quédate en casa. Informó Charlie Pisa. En la siguiente nota les contaremos la segunda parte del drama humano que vive un menor de 7 años de nacionalidad ecuatoriana que está varado en Perú y no puede reencontrarse con su madre. Una fundación ecuatoriana está ayudando el caso y sin embargo la situación se torna cada vez más grave debido a la emergencia sanitaria que están viviendo ambos países. Hola, mami. Aquí mi papi está enfermo. En la anterior entrega les contamos sobre el drama que está viviendo este pequeño de 7 años, a quien llamamos Ángel. Se encuentra varado en Tumbes, Perú, y no puede reencontrarse con su madre desde hace días. Solo como se llama que me venga a ver. Mi papi dice que está con el coronavirus, no sé. Ahorita ya está María. La madre y el niño son guayaquileños, pero el padre de Ángel es peruano. El menor acompañó a su progenitor por motivos de trabajo a la frontera de Ecuador con Perú, pero fue internado en un hospital de Tumbes tras dar positivo para coronavirus. Ahora el menor está solo y al cuidado de conocidos. No me da respuesta de mi hijo, por favor, ayúdeme. Alexandra, la madre del pequeño, está en Ecuador. Al encontrarse en territorio patrio, la distancia que ha decidido adoptar
adoptar es la más cerca que le permite estar al lado de su pequeño. Es por ello que se encuentra en Huaquillas, en donde a la primera luz verde que le brinden las autoridades afirma, correrá a abrazar a su primogénito. Al momento, una fundación ecuatoriana está ayudando a Alexandra y esperan los permisos peruanos para trasladar al niño hacia Guayaquil en los próximos días. Sin embargo, la situación se torna cada vez más grave debido a la emergencia sanitaria que viven ambos países. 5 días que no hemos recibido ni una sola llamada de las autoridades. Si bien medios internacionales señalaban que existió una complicación legal al tener el padre la patria potestad del niño, la fundación que acompaña a la madre asegura que esto sería falso. No hay ningún documento que pruebe aquello. Jamás ha habido una audiencia de patria potestad ni en el país de Perú ni en Ecuador. Este noticiero se contactó de forma directa con la cónsul de Ecuador en Tumbes, Edith Espino. Sin embargo, nos informó que por motivos de tiempo no nos puede atender. A pesar de ello, este espacio queda abierto para que las autoridades puedan hacer uso del mismo, con el fin de clarificar la situación del menor. Informó Ismenia Solórzano. Muy lamentable. Estaremos pendientes del desenlace de este caso. Y continuamos. El gobierno parroquial de San Antonio de Pichincha solicita a las autoridades el apoyo para controlar las ventas informales y la circulación vehicular. Durante un recorrido se constató la gran afluencia de ciudadanos. Así lució en horas de la mañana de este jueves el centro de San Antonio de Pichincha al norte de la capital, con gran cantidad de personas caminando en las calles, largas filas en supermercados, bodegas y tiendas, además de una importante carga vehicular. Autoridades del gobierno parroquial de esta localidad han colocado cabinas de bioseguridad y desinfectan periódicamente los autos que por allí circulan. Hemos agotado todos los recursos humanamente posibles para que esto se dé y tratar de enfrentar este gran problema. Pese a estos esfuerzos, la falta de control en la circulación vehicular y ventas informales se han tornado un verdadero problema, aseguran. La Agencia Metropolitana de Control, a la policía, que nos ayuden porque mire usted, parece un día normal. Al caminar por las calles y consultarle a las personas el por qué están fuera de casa, como es habitual, esta es su respuesta. Necesidad de hacer compras para el hogar. Comprar cualquier cosa, volvernos a proveer de alimentos. Y es que efectivamente durante nuestro recorrido pudimos constatar que en la mitad del mundo control de vehículos no existe. Los operativos más cercanos a este lugar son los que se ejecutan en Puzuquí y Pomasquí, sectores en donde también se vio afluencia de personas. Pero nos llamó la atención una larga fila que buscaba comprar únicamente artículos de limpieza y cada quien llevaba su envase. Para comprar el cloro y el deja, que es más bueno. Porque es cómodo igual. En medio de la fila encontramos a una pareja que buscaba urgentemente adquirir los productos, incluso agotando sus últimos recursos. Fue los últimos $30 que tengo para sobrevivir con 2 niños. Mi esposa que tiene cáncer, prácticamente pues estamos hechos pedazos. Y es por esta condición que buscaban con tanto afán el detergente para tener limpio el espacio de su esposa, quien se encuentra en tratamiento oncológico y es propensa a cualquier infección. Ella desesperada cuenta que lo que más le preocupa no es ni siquiera su enfermedad, sino cómo alimentará a sus hijos. Porque ellos necesitan comer, están estudiando, no tengo... Dios le pague a mi vecina que me preste internet, si no, ¿cómo hago las tareas con mis hijos? Es fatal, señorita, porque no tengo trabajo estable, mi esposo tampoco. Señala que por más que han buscado, no han podido tener ayuda por parte de las autoridades. No ha llegado la ayuda. Se ha llamado por teléfono, pero no se comunica. Con estos escenarios y en medio de estas historias, transcurre un día más de cuarentena. En Quito informó Adriana Rojas. Varios sectores de Guayaquil están siendo fumigados por parte de las brigadas de la municipalidad. Este trabajo lo realizan tras la solicitud enviada por los habitantes en la página web del Cabildo porteño. Carlos Julio Gurumendi acompañó a una brigada en el noroeste de Guayaquil. La brigada de fumigación llegó hasta este domicilio, ubicado en la ciudadela San Eduardo, al noroeste de Guayaquil, donde hace 3 días había fallecido el jefe del hogar por causa del COVID-19. Pero mi esposo hace 3 días lo sepulté con él. Se la llevó este virus. La desinfectación se la hizo con equipos especiales. El personal
que se encargó del roceo intra y extradomiciliario, pertenece al Departamento de Salud del municipio porteño. Además, se roció varias manzanas del sector. Se fumigó aceras, portales, jardines y las fachadas de las viviendas. Lo que hacemos es ir en barrio, ir en ciudadela, ir en sector, de todo Guayaquil y las parroquias rurales. Incluso a través de las camionetas se roció el insecticida especial para acabar con los mosquitos, evitando así la presencia del dengue clásico y hemorrágico. Llevamos un 50, un 60% de la ciudad de Guayaquil. La comunidad nos pide, hacemos el cerco epidemiológico y vamos al sector para cerrar el cerco. El personal que labora en la fumigación utiliza su respectivo equipo de protección. Si usted desea que el área de fumigación acuda a su domicilio, debe meterse a la página web de la municipalidad, www.guayaquil.gov.es. Allí deberá colocar sus nombres y apellidos, sector donde vive y el número telefónico. Y realmente hoy ingresa más personal para unirse a las brigadas de desinfección y también para las brigadas de fumigación. Ya es algo realmente pues integral, más bien que realmente vamos a estar en diferentes sectores. Vamos a atender el norte, el sur, el este, estamos en todo. Y las parroquias, la semana que viene vamos a estar en Pozora. Ese trabajo también llegó hasta la isla Puná, donde 14 personas, entre hombres y mujeres, llevaron la maquinaria de fumigación, además de atención médica y los respectivos kits de higiene. Informó Carlos Julio Gurumendi. En el Cantón Durán continúan las acciones en busca de combatir la proliferación del COVID-19. En esta ocasión están realizando la instalación de arcos metálicos para lograr la desinfección de los vehículos que ingresen a esa localidad de la provincia del Guayas. Son estructuras de metal en forma de arcos. Desde este jueves, cada automotor que ingrese hasta el cantón ferroviario debe atravesar estos espacios para ser sometidos a un proceso de desinfección. La alcaldía del Cantón Durán, que es la que está ayudando, y la empresa privada, de lo que tengo conocimiento, para la construcción de estos dos túneles. Tenemos 4 metros de anchos y 4,50 metros de altura, que va a pasar un tráiler o un camión totalmente de carga. Las placas que ustedes ven ahí soportan más o menos unas 20 toneladas. Los arcos de metal constan de una instalación con tuberías en la parte interna. A través de ellas circulará de manera constante la solución en líquido que utilizarán para la desinfección, la misma que saldrá en forma de lluvia y caerá sobre la estructura de los automotores. Estamos aplicando el amonio cuaternario de 5ª generación, que es el químico que realiza esa desinfección prolongada por varios tiempos. Tenemos 2.500 galones que está llegando el tanque de capacidad de agua para hacer la respectiva mezcla. Recordemos que el amonio cuaternario por cada litro se mezcla con 3 litros de agua. En la construcción de esta obra participaron los integrantes de la Asociación de Soldadores del Cantón Durán. Ellos debieron cobrar alrededor de $10.000 por levantar aquella estructura. Sin embargo, manifiestan que decidieron trabajar de forma voluntaria y donar su mano de obra. Sí, el municipio se acercó hacia nosotros, nos dieron una idea, dieron el material, nosotros hemos puesto el personal contingente totalmente voluntario y las herramientas, todos los equipos son nuestros. Se conoció que esta tarea será repetida en el resto de ingresos al cantón Eloy Alfaro, Durán. Mitigar en cierta forma el riesgo de la propagación de la pandemia. Un arco hará la desinfección del vehículo al ingreso al Cantón Durán y el otro arco hará la desinfección al sector industrial, los vehículos que van hacia el sector industrial y hacia las áreas adyacentes del mismo cantón. Informó José Morales. La Universidad Espíritu Santo habilitó una casa de salud para el tratamiento de distintos padecimientos, incluso para los contagiados de COVID-19. En el punto estuvieron el vicepresidente de la República y el gobernador del Guayas. El vicepresidente de la República continuaba con sus recorridos en la provincia del Guayas. En esta ocasión llegó hasta el campus de la UES, en donde se habilitó por parte de la empresa privada una clínica, la cual le daría soporte al servicio de salud pública. Esto debido al tema COVID-19, el cual se está afrontando en el país. La primera universidad en activar telemedicina, una de las primeras en activar el tema de las pruebas para dar el servicio a la comunidad, y ahora están yendo un paso más allá y están habilitando camas de hospitalización y camas de cuidados intensivos. Hemos venido a recorrer, a entregarles la autorización para poder hacer este trabajo que va a ser sin duda de mucha utilidad para la ciudadanía del cantón,
y para los ecuatorianos en general. Para que puedan habilitar la clínica para poder también atender a pacientes no solamente de COVID, sino pacientes de todo el cantón de San Borondón. Hemos hecho la entrega del permiso respectivo. Recorrieron las distintas áreas en la Casa de Salud. Existen servicios dirigidos especialmente a personas que presentan síntomas de coronavirus. Un coliseo para atender a pacientes que necesiten oxigenación allá en la cabecera cantonal. Y asimismo estamos coordinando ya el inicio de las brigadas de la mano con la municipalidad para poder llegar a las casas de la ciudadanía con 3 cosas: alimentación, fumigación y atención médica. La idea es que se pueda también atender a las personas del Cantón San Borondón y de Guayaquil. Aquí también se hacen las pruebas COVID, cuyos resultados se entregan el mismo día, así que a partir de la próxima semana tendremos capacidad de hacer 150 a 200 pruebas diarias COVID. Informó Julio César Saona. Varias acciones por parte de elementos de la Policía Nacional demuestran que su labor va más allá de velar por el orden y la seguridad. En varios distritos de la capital, los gendarmes pintaron aceras y repartieron kits alimenticios como un aporte más cercano a la comunidad en esta emergencia sanitaria. En medio de la emergencia sanitaria, miles de uniformados han copado las calles de las ciudades del país con el objetivo de controlar el orden y la seguridad nacional. Pero su labor social y comunitaria no ha quedado de lado. En Quito, policías del distrito La Delicia, en coordinación con la comunidad, trabajaron en la señalización de locales de abastos de primera necesidad, con el objetivo de evitar las aglomeraciones y siguiendo las recomendaciones del COE nacional y provincial, se pintaron aceras para indicar a las personas que mantengan la distancia prudente al momento de realizar sus compras. Hemos realizado una acción comunitaria, pintar la señalética correspondiente en los diferentes centros de abasto, especialmente en el circuito de Carcelén, lo que contribuirá para que la ciudadanía guarde el orden correspondiente y el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del contagio del COVID-19. A decir de las autoridades, estas acciones también dependen de la colaboración ciudadana y de los dueños de los locales comerciales, quienes también se comprometieron a cumplir con la normativa dispuesta. Estamos preocupados en su salud, estamos preocupados para que este problema social que tenemos en este momento no siga avanzando. En otro punto de la capital, en los sectores de Amaguaña y Conocoto, los gendarmes del distrito Los Chillos entregaron kits alimenticios a familias de escasos recursos, quienes por la emergencia sanitaria no cuentan con un ingreso económico fijo. Mujeres, niños y adultos mayores fueron beneficiados con la entrega de estos productos. Mauricio Sánchez. Mucha atención porque mañana estrenamos un nuevo espacio donde un especialista de salud responderá a sus inquietudes sobre el coronavirus y entre otros temas de su interés. Envíenos su pregunta por video a nuestro WhatsApp 096 95 85 650. Recuerde que mañana viernes en la noticia de la comunidad y este lunes tendremos el segmento Oportunidades y Ofertas y escriban a nuestro WhatsApp indicando de qué se trata su emprendimiento o qué productos ustedes realizan, porque nuestro equipo de producción estará contactándose con ustedes. 18 horas con 47 minutos, gracias por acompañarnos. El precio bajo del barril de petróleo sería un motivo suficiente para que el país deje de producir crudo, ya que más le cuesta al gobierno nacional la extracción. Así lo manifiesta Henry Llanes, experto en hidrocarburos. Y al respecto, el ministro de Energía, René Ortiz, informó que la falta de demanda es una problemática a nivel mundial. Con una contracción económica mundial, en el 2019, la economía creció en el 2.3%, el más bajo en una década. Para el 2020 se esperaba crezca el 2.5%, sin embargo ha alcanzado el 1.8%, dando como resultado, entre otras cosas, una sobreoferta petrolera, advierte el ministro de Energía, René Ortiz. China, que es el primer comprador del mundo de petróleo, está cerrado y está abarrotado de petróleo. Saudi Arabia empieza a poner inclusive petróleo en almacenamiento flotante. Días más tarde la situación petrolera se complica. Al Arabia Saudita y Rusia no llegar a un acuerdo para reducir la producción de crudo, colapsando el precio del mismo. Y la demanda cae en un 30%. Y claro, cuando cae en el mundo la demanda y cuando cae en el mundo los precios también rebotan en todas partes. Entonces, a esto se suma la pandemia que cierra el mundo.
Para el 9 de abril, una reunión de 60 países productores de petróleo generó nerviosismo en el mercado, bajando aún más el precio del barril. Ya en esa época se mantenía en $22. Ecuador quedó en un punto de quiebre. Prácticamente ha comprimido el consumo en un 70-80%. Estamos también sobreabarrotados, estamos sobreestoqueados con combustibles, no solamente en los terminales principales, sino en los terminales de ciudad e inclusive en las estaciones de servicio. El experto en temas petroleros, Henry Llanes, no augura un corto plazo para la recuperación del precio del petróleo. La cultura económica de la sociedad mundial ya no va a tener el mismo ritmo que tenía hasta antes del coronavirus. Como no va a tener ese ritmo de consumo, entonces eso repercute directamente en lo que es el uso del recurso energético. Entonces, la demanda se va a contraer. Llanes sugiere dejar de producir crudo, porque estaríamos a pérdida. Pero si sigue bajando el WTI, el castigo para el crudo ecuatoriano es mayor. Puede llegar a $8, puede llegar a $9, puede llegar a $10. Sacar un barril de petróleo que el costo es bien alto, bien difícil. Le digo que en el caso de Petroamazonas, en condiciones normales, se decía que estaba extrayendo un barril de crudo en $17. Informó Héctor Romero. El pago de pensiones en las unidades educativas particulares preocupa a los padres de familia por la situación económica que atraviesa el país. En algunas de estas instituciones hay descuentos y eliminaron otros rubros por la emergencia sanitaria. Varios planteles particulares han emitido comunicados a los padres de familia sobre las disposiciones y descuentos en las pensiones por la emergencia sanitaria. Por ejemplo, en esta unidad, en el documento se explica que para cubrir los pagos de toda la planta docente, administrativa y de servicios, los descuentos serán para los meses de abril, mayo y junio, que van del 25 al 50% dependiendo del nivel de estudio. En otro colegio, en un comunicado se detalla que los descuentos se aplican siempre y cuando se realice el pago en el mismo mes sin retrasos. La directora de una unidad educativa ubicada en el norte de Quito explica que están analizando cada caso de acuerdo a la situación económica de los hogares. Estamos haciendo un promedio del 15% de descuento en los casos que nos han solicitado y en casos más graves, más delicados puede ser hasta más. Señala que aún no han recibido lineamientos por parte del Ministerio de Educación para tomar acciones. Desde ya venía una cartera vencida importante para muchas instituciones, igual a la nuestra, y ahora viene esta otra situación que nosotros no la decidimos, pero la estamos asumiendo como un reto. Algunas familias se han visto afectadas por la disminución de sueldos, otras no reciben remuneraciones, por lo que hacen un llamado a la cartera de educación. No debería dejar esta decisión o estas decisiones en manos de las unidades educativas y los padres de familia como entes particulares, sino que debería existir una política de Estado. Hay otros testimonios de incertidumbre, puesto que en los colegios no existe una comunicación clara de cómo se va a manejar las pensiones y eliminar otros rubros. Así lo relata esta madre de familia. No he recibido una notificación formal por parte de la institución educativa en la que se hable de una facilidad de pago o se hable de algún descuento en el tema de pensiones. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, pidió a los planteles particulares llegar a un acuerdo en el tema de pensiones. Solicitamos una entrevista a la Federación de Establecimientos de Educación Particular Fedepale. Estamos a la espera de una respuesta. Informó Priscila Cadena. Varios comerciantes de muebles ahora se dedican a la elaboración de ataúdes de madera debido a la necesidad de los familiares de las víctimas de COVID-19 y otras enfermedades. Locales que comercializaban especialmente con todo tipo de muebles, ahora, debido a la emergencia sanitaria, se concentran en la construcción de ataúdes. Según lo que dicen los encargados de la elaboración, esto sirve como opción para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder adquirir uno de ellos. Todo totalmente laqueado, lo pueden ver por la parte de adentro, totalmente tapizado todo, con excelente acabado. Tenemos una opción más económica que es el de aquí. Este está elaborado en RH laminado, con excelente acabado. Sin embargo, a este grupo también se le han unido distintos talleres de madera para hacer lo mismo.
Acotan que esperan que pronto la situación de salud mejore en el país para nuevamente poder elaborar distintos muebles en madera, informó Julio César Saona. Los contagios por COVID-19 en Ecuador ya superan los 8.000 casos. Esto según el último reporte dado por las autoridades, en el cual también se informó que se ampliarán las sanciones a infractores durante la crisis para quienes mal utilicen la línea 911. Con corte a las 8 de la mañana de este 16 de abril, se han tomado 27.868 muestras para COVID-19, de las cuales 8.225 dieron positivo y 7.912 se descartaron. En los casos positivos, 6.617 se encuentran en aislamiento domiciliario estable, 199 están hospitalizados pero estables, 168 están hospitalizados con pronóstico reservado y se reportaron 403 fallecidos. También hay un registro de 632 muertos sospechosos de COVID-19. El gobierno sigue trabajando en mecanismos para mantener el control y evitar la aglomeración de personas. El COE Nacional incrementó los puntos de cobros de los bonos de protección familiar. Las personas no tienen que ir hasta un banco para cobrar estos bonos. Las personas pueden cobrarlo en 10.000 puntos en todo el país y con esta autorización en casi 15.000 puntos distintos en todo el país. Así que lo mejor es que vayan a sus propias tiendas de barrio. Y en este mismo sentido, se implementará una calendarización para el cobro de las pensiones jubilares. Las personas que reciben su jubilación la reciben en sus cuentas individuales, pero la podrán cobrar también directamente en la agencia bancaria con una calendarización. Es muy importante transmitir este mensaje para evitar que los ciudadanos se aglomeren en las entidades financieras. Tenemos que evitar las aglomeraciones. Además, por otro lado, el COE informó de una reforma al reglamento de sanciones durante la crisis. Esta sanción de $100 también se aplicará para las llamadas falsas al 911. En medio de la emergencia que vivimos, el 50% de las llamadas al 911 son llamadas falsas. Los entes de seguridad del Estado se mantienen y se mantendrán atentos para evitar el mayor número de contagios de COVID-19. Al día de hoy, tenemos 1.026 detenidos por violar las condiciones de esta cuarentena. Tenemos 12.011 personas multadas con $100, 512 personas multadas con un salario básico unificado y 6.306 vehículos sancionados. Informó Carolina Basante. A un mes del estado de excepción decretado por el primer mandatario, la sociedad ecuatoriana ha experimentado nuevas formas de vivir su día a día. Aquí un recuento de lo que ha ocurrido en las 4 últimas semanas. En un país donde el pasado 16 de marzo se contaba con 58 casos confirmados de coronavirus, el primer mandatario decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional. Esto con el fin de evitar más contagios. Solo quien no tiene contacto con otros está completamente seguro de no haberse contagiado. Precisamente entre las medidas aplicadas dentro del estado de excepción estuvo el confinamiento. Para tal efecto, desde el martes 17 de marzo se suspendió la jornada laboral y un toque de queda que iniciaba a las 21 horas y culminaba a las 5 de la mañana. Desde mañana martes a la medianoche se suspende por 14 días el transporte interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas a seguir funcionando. Dentro de las medidas restrictivas que fueron cambiando con los días, se mantienen algunas favorables para ciertos segmentos de la población, como grupos de salud, seguridad, servicios, comida y transporte de alimentos, quienes bajo un salvoconducto pueden realizar actividades durante el toque de queda. Todo el resto de actividades de sectores y de industrias tendrán que detenerse. En una carrera contra una enfermedad calificada como nueva y que le dio la vuelta al mundo entero, las decisiones para evitar aglomeraciones y por ende contagios también fueron cambiando. No hay permisos para eventos masivos, para eventos públicos, todos siguen limitados, siguen prohibidos. Así, para el 21 de marzo la restricción de la circulación cambió desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. A excepción de Guayas, que se mantuvo el toque de queda desde las 16 horas. Pero los casos de personas contagiadas de COVID-19 iban en aumento. Es así que para el 24 de marzo el Ecuador tenía 24 personas fallecidas y más de 1.000 contagios, razón que obligó al Ejecutivo a endurecer aún más la medida, dejando por consiguiente un toque de queda desde las 14 horas que se adoptó el 25 de marzo. A pesar de esto, la provincia del Guayas, al tener el mayor número de contagios del país, tuvo un trato diferente. Es así que se estableció como zona especial de seguridad a toda la provincia a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger la población y evitar el contagio del virus. El
COE también autorizó a las Fuerzas Armadas a el manejo de la provincia del Guayas como una zona de seguridad nacional. La planificación operativa ya está en manos de las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, al adoptarse estas medidas, se podría decir al día de hoy que existe un balance positivo, porque se puede determinar, confirman, que la medida funciona. En esta situación, lo nuevo se enmarca en el uso del anunciado semáforo. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad. Que modificaría en un primer momento el horario del toque de queda. Se sabe que al menos hasta el 19 de abril, este se mantendría en rojo. Informó Javier Rosero. Así finalizamos, los esperamos a las 22 horas con la emisión estelar. Buenas noches.